Hola, alma querida. Si llegaste a este video no es por casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti se está moviendo. Algo que no puedes explicar con palabras, pero que te está empujando a mirar más allá de lo evidente. Tal vez te estás haciendo preguntas que antes no te hacías. Tal vez el mundo te parece un poco más extraño. Tal vez te sientes solo, como si nadie a tu alrededor entendiera lo que estás atravesando. Déjame decirte una cosa con todo mi corazón. No estás solo. Lo que estás experimentando se llama despertar espiritual, y aunque puede parecer confuso, aterrador o incluso doloroso, en realidad es una bendición. Despertar no significa convertirse en alguien diferente, ni buscar respuestas afuera. Despertar es recordar quién eres realmente, es dejar de vivir en automático, es comenzar a ver el mundo y a ti mismo con ojos nuevos, más profundos, más verdaderos. En este video quiero acompañarte en ese proceso. Voy a compartir contigo 13 señales claras de que estás despertando espiritualmente. Pero no solo eso. También compartiré contigo ejemplos reales, experiencias de personas que ya han pasado por ahí y herramientas para que no te sientas perdido. Porque si hay algo que aprendí en mi propio camino espiritual, es que no hay mapa perfecto, pero sí hay faros, luces que iluminan el camino. Y eso es lo que quiero ser para ti hoy. Así que quédate hasta el final, porque cada señal que voy a describir es una pieza del rompecabezas que está tomando forma dentro de ti. Vamos a comenzar. Señal número 1. Sientes que algo no encaja. A veces no lo puedes explicar, todo en tu vida parece igual. Despiertas, comes, hablas con las mismas personas, haces las mismas cosas, pero tú ya no te sientes igual. Hay algo dentro de ti que no encaja, como si una pieza invisible estuviera fuera de lugar, y esa sensación puede ser confusa. Algunos días te sientes frustrado, otros simplemente vacío, y te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así si todo está bien? No estás perdiendo nada, estás despertando. Esta es una de las señales más comunes y poderosas del despertar espiritual. Una incomodidad silenciosa, constante, que te susurra, esto no es todo, hay algo más. Ya no te llenan las cosas que antes te hacían feliz, las conversaciones de siempre te aburren, el trabajo, la rutina, incluso los planes del futuro ya no te emocionan como antes. Sientes que estás viviendo una vida que no es completamente tuya, y eso puede generar culpa, porque piensas, tengo todo para ser feliz, ¿por qué no lo soy? Esa pregunta es clave, es el comienzo del camino. Cuando tu alma empieza a cuestionar lo que antes aceptabas sin pensar, es porque estás empezando a despertar. Y sí, al principio, duele, porque estás soltando una versión vieja de ti, una identidad que tal vez fue construida para agradar a los demás, para sobrevivir, para encajar, pero no para ser auténtico. Te contaré una historia real. Una mujer llamada Laura, de 31 años, tenía todo lo que se suponía debía hacerla feliz. Un buen sueldo, una relación estable, amigas, gimnasio, viajes, todo parecía estar en su lugar. Pero un día se despertó, se miró al espejo y sintió un vacío inexplicable. Comenzó a llorar sin entender por qué. Durante semanas pensó que estaba deprimida, pero en lugar de seguir ignorando lo que sentía, empezó a buscar respuestas. Descubrió libros, videos, meditaciones, y poco a poco entendió que lo que vivía no era una crisis, era un despertar. Dejó de hacer lo que los demás esperaban de ella. Comenzó a seguir su intuición, a escuchar su voz interior. Cambió de trabajo, terminó su relación. Y aunque fue duro, me dijo que por primera vez se sentía viva. Ese sentimiento de no encajar es una señal de que tu energía está cambiando. Estás empezando a ver lo que antes no veías.
Estás despertando de un sueño colectivo. Y no es fácil, porque ahora notas las mentiras del sistema, las máscaras sociales, la desconexión general. Ya no puedes hacerte el ciego. Tu alma no quiere encajar. Quiere ser libre. ¿Qué puedes hacer cuando sientes esto? No lo ignores, no intentes llenarlo con distracciones. Siéntate contigo. Observa lo que sientes. Escribe. Camina en silencio. Pregúntate con sinceridad. ¿Qué parte de mi vida ya no se siente auténtica? ¿Y qué parte de mí está tratando de salir a la luz? Recuerda que el caos interior no es un error, es una reestructuración. Tu alma está limpiando el camino, está quitando lo que ya no sirve para dejar espacio a lo verdadero. Quizás ahora te sientas confundido o incluso perdido, pero esa es la señal de que estás listo para una nueva etapa, para una vida más alineada con tu esencia. Así que si hoy sientes que tu vida ya no encaja contigo, no estás roto, estás despertando. Y eso es algo sagrado. Señal número 2. Sientes una profunda necesidad de estar solo. Quizás antes eras una persona muy sociable. Amabas estar rodeado de gente, compartir momentos, hacer planes, salir los fines de semana. Pero ahora, de un momento a otro, eso ha cambiado. Empiezas a sentir una necesidad cada vez más fuerte de estar solo. No por tristeza, no por depresión, sino porque el silencio empieza a tener un valor sagrado para ti. Las conversaciones superficiales ya no te interesan, las reuniones ruidosas te agotan, y esa energía de multitudes que antes te divertía, ahora te sobrecarga. Al principio puedes sentir culpa, puedes pensar que estás fallando como amigo, como pareja, como hijo o hija, pero en realidad no estás alejándote de los demás, estás acercándote a ti mismo. Estás comenzando a escuchar algo que antes ignorabas, tu propia voz interior. Durante el despertar espiritual, el alma necesita espacio, necesita tiempo, necesita silencio, porque hay cosas que solo pueden revelarse cuando el ruido se apaga. Es como si algo dentro de ti dijera, basta, basta de distracción, de estímulo constante, de estar para todos menos para ti. Ahora, lo único que necesitas es eso, estar contigo. Y aunque parezca contradictorio, esta etapa de soledad no es un retroceso, es una preparación. Piensa en la oruga. Antes de convertirse en mariposa, se encierra en su capullo, se aísla, se transforma. Nadie la ve. Pero dentro de ese capullo se está produciendo el milagro. Lo mismo está ocurriendo contigo. Esa soledad que tanto necesitas es tu capullo espiritual. No es aislamiento, es transformación. Déjame contarte una historia real. Diego tiene 45 años. Siempre fue el alma de la fiesta. No podía pasar un fin de semana sin reunirse con amigos, organizar cenas, planear viajes. Pero después de una separación dolorosa, todo cambió. No quería ver a nadie. Pasaba horas en su casa, en silencio. Al principio pensó que estaba cayendo en depresión, hasta que una noche, solo en su habitación, escuchó por primera vez en años su respiración, sus pensamientos, su tristeza, y también una paz que nunca había sentido antes. Entendió que su alma no quería compañía externa, quería atención interna, y desde ese momento comenzó su verdadero despertar. Empezó a meditar, a caminar solo, a reconectar con su propósito. Hoy dice que ese tiempo en soledad fue el mayor regalo de su vida. Por eso, si tú también sientes esa necesidad de estar solo, no la reprimas. Honra ese llamado. Ese espacio que te estás dando no es una pérdida, es un renacer. Utiliza esos momentos para escucharte, para escribir lo que sientes, para caminar sin rumbo, para respirar con intención. En la soledad descubres lo esencial, lo que realmente importa, lo que habías tapado con ruido. Recuerda esto, estar solo no es estar vacío, es estar contigo.
Y cuando aprendes a estar contigo, sin necesitar distracciones, sin escapar, entonces empiezas a construir una relación profunda con la persona más importante de tu vida, tú. Desde ahí todo lo demás empieza a alinearse. Así que si hoy prefieres el silencio a la conversación, si eliges estar contigo antes que con los demás, no te preocupes. No estás siendo raro, estás despertando. Y tu alma te está diciendo, gracias por escucharme. Señal número 3. Cambios en los patrones de sueño y alimentación. Tu cuerpo está hablando y tú comienzas a escucharlo de una forma diferente. Durante un despertar espiritual, uno de los primeros lugares donde se manifiesta el cambio es en tu cuerpo físico. Y puede hacerlo de formas muy sutiles o totalmente desconcertantes. De repente comienzas a dormir menos. Te despiertas a las 3 o 4 de la madrugada sin razón aparente. Miras el reloj y siempre es la misma hora. No hay ruidos, no hay interrupciones externas, pero algo te levanta, como si una fuerza interna te llamara. Y no es casualidad. Esas horas de la madrugada son conocidas como la hora del alma o la hora espiritual. Muchos maestros dicen que es el momento en que el velo entre el mundo físico y el mundo espiritual se hace más delgado, el momento en que tu conciencia está más receptiva. Al principio te preguntas si es insomnio, pero pronto te das cuenta de que no te sientes cansado como otras veces. Es como si tu energía se estuviera reorganizando en otro plano. También puede que empieces a tener sueños intensos, vívidos, incluso extraños, sueños que parecen mensajes, símbolos, advertencias. Es tu subconsciente liberando lo que ya no necesitas y activando recuerdos que estaban dormidos. Y no solo cambia el sueño, también cambia tu relación con la comida. Puede que pierdas el apetito, sin razón médica, o que de pronto tengas antojos muy específicos, más fruta, más agua, menos carne, más alimentos naturales. Tu cuerpo comienza a rechazar lo que ya no vibra contigo. Incluso alimentos que antes amabas, ahora te resultan pesados. Y no es una dieta, es intuición. Todo esto puede confundirte porque vivimos en una sociedad que no nos enseña a escuchar al cuerpo, solo a exigirle. Pero en el despertar eso cambia. El cuerpo ya no es solo una máquina. Se convierte en un canal de percepción, un sensor de energía. Te cuento un ejemplo real. Verónica, 38 años, empezó a despertarse todas las noches a las 3:20, siempre a la misma hora. Durante semanas no entendía por qué. No podía volver a dormir. Se levantaba, se hacía una infusión, escribía en un cuaderno, hasta que un día empezó a notar que a esa hora tenía pensamientos muy claros, ideas sobre su vida, intuiciones, recuerdos olvidados. Comenzó a meditar en ese horario y dice que nunca sintió tanta conexión con su interior como en esas madrugadas silenciosas. También me contó que dejó de comer carne sin forzarse. Simplemente su cuerpo la rechazaba. No por ética, no por moda. Solo sentía que ya no lo necesitaba. Y empezó a sentirse más liviana, más presente, más conectada. Eso es lo que ocurre cuando despiertas. Tu cuerpo empieza a vibrar diferente, a pedir diferente, a liberarse. Pero atención, esto no es una regla. Cada cuerpo es único. Algunas personas comen más, otras menos. Algunas duermen menos, otras sienten la necesidad de descansar más. Lo importante no es seguir una norma. Lo importante es observar, escuchar, confiar. Porque tu cuerpo sabe. Y cuando entras en este proceso te das cuenta de que cada síntoma, cada cambio, es una señal, un código, una llamada a volver a ti. Así que si hoy estás notando que duermes diferente, que sueñas más, que tu cuerpo pide cosas nuevas, no te asustes, no estás enfermo, estás evolucionando, estás alineando tu cuerpo con tu alma.
Y eso, alma querida, es una señal clara de que estás despertando espiritualmente. Señal número 4. Atravesar una crisis emocional profunda o una noche oscura del alma. Hay un momento en el despertar espiritual que muchas personas atraviesan y casi nadie habla de ello con claridad. Es un punto donde todo parece colapsar, donde lo que antes te sostenía ya no existe, y lo nuevo aún no ha llegado. A eso se le llama la noche oscura del alma. No es solo una tristeza, es una sensación de vacío total, una caída interna, un espacio en el que sientes que estás perdiéndolo todo, incluso a ti mismo. Puede venir después de una pérdida, una ruptura, una enfermedad, un cambio drástico, o simplemente sin una causa aparente. Pero el efecto es el mismo. Te sientes profundamente solo, desorientado, y como si la vida ya no tuviera sentido. Y esto, aunque parezca contradictorio, es una señal muy clara de despertar espiritual. ¿Por qué? Porque antes de iluminarte, necesitas despojarte. Antes de encontrar tu verdadero ser, debes perder las máscaras. Y eso, alma valiente, duele. Es como si el alma dijera, ya no puedo seguir cargando con lo que no soy. En este proceso es normal que te cuestiones todo. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué siento que no pertenezco a ningún lado? Lo que ocurre es que estás dejando morir tu identidad antigua, aquella que se formó para sobrevivir, para complacer, para ser aceptado. Y ahora tu esencia verdadera está empujando para salir. Ese proceso de ruptura interior no es un castigo, es una purificación. Te cuento el caso de Johanna, una mujer de 35 años. Después de muchos años en una relación, su pareja la dejó de un día para otro. Perdió también su empleo el mismo mes. Y para completar, su madre enfermó. Todo se vino abajo. Me dijo que sentía que se estaba volviendo loca, que no quería levantarse de la cama. Pero fue en ese momento, en el fondo absoluto, donde algo empezó a despertar dentro de ella. Comenzó a escribir, a meditar, a preguntarse por primera vez quién era realmente, sin pareja, sin trabajo, sin etiquetas. Se atrevió a mirar dentro, y eso cambió todo. Hoy acompaña a otras mujeres que pasan por lo mismo. Y dice que lo que vivió fue el mayor regalo disfrazado de tragedia. Por eso, si estás atravesando una etapa oscura, no huyas de ella. Atraviesa la tormenta, porque del otro lado hay una nueva versión de ti esperando nacer. Y eso no lo digo solo como una frase bonita, lo digo porque lo he vivido, y porque miles de personas lo han vivido también. Recuerda, la noche oscura del alma no es el final, es el umbral, es el pasaje hacia tu autenticidad, es el fuego que quema todo lo falso para que solo quede lo real. Así que si hoy estás llorando más de lo normal, si no ves sentido a nada, si te sientes solo o perdida, no te juzgues. Estás atravesando una etapa sagrada. Estás siendo vaciado para poder ser lleno de verdad. Resiste, respira, busca ayuda si lo necesitas y sobre todo confía en que esta oscuridad también tiene una luz dentro. Porque si estás en la noche oscura, es porque muy pronto vas a comenzar a ver el amanecer. Y eso, aunque ahora no lo veas, es una señal muy clara de que estás despertando espiritualmente. Señal número 5. Aumenta tu sensibilidad emocional y energética. Puede que de repente te des cuenta de que todo te emociona más. Una canción, una mirada, una escena sencilla de la vida cotidiana. O, por el contrario, algo negativo que antes tolerabas con facilidad, ahora te golpea con fuerza. Lloras sin razón aparente. Te conmueve el sufrimiento ajeno. Te afecta el ambiente donde estás. No estás exagerando, no te estás volviendo débil. Lo que ocurre es que tu sensibilidad está despertando. Una de las señales más claras del despertar espiritual es el aumento de la sensibilidad.
tanto a nivel emocional como a nivel energético. Empiezas a sentir más, y no solo tus propias emociones, sino también las de los demás. Puedes entrar en una habitación y notar que hay tensión en el aire. Alguien te saluda sonriendo, pero tú percibes que por dentro está triste. Puedes estar en un lugar público y salir agotado, como si hubieras absorbido la energía de todos. Lo que ocurre es que tu campo energético está más abierto, más receptivo. Tu intuición comienza a activarse y tus sentidos se vuelven más finos, más atentos a lo invisible. Esto, al principio, puede ser abrumador, porque no estás acostumbrado a manejar tanta información emocional y energética. Pero no es una carga, es un don. Tu alma está afinando su antena, está despertando su capacidad de sentir el mundo con profundidad, de conectar más allá de las palabras. Por eso también puedes tener reacciones más intensas. De pronto te sientes feliz sin razón, o estallas en llanto por una frase simple. Es como si estuvieras limpiando viejas emociones, aunque ni siquiera sepas de dónde vienen. Te cuento el caso de Carla, una joven de 27 años. Siempre se había considerado una persona fuerte, racional, poco emocional. Pero cuando comenzó su proceso espiritual, eso cambió radicalmente. Comenzó a emocionarse con cosas que antes ni notaba. Un árbol, un atardecer, un niño riendo. También se volvió muy sensible al dolor de los demás. No podía ver noticias violentas ni aguantar discusiones a su alrededor. Al principio pensó que algo estaba mal con ella, hasta que entendió que no era debilidad, sino apertura. Ahora dice que su vida tiene más profundidad, más conexión, que lo que antes ignoraba ahora lo toca, y que cada emoción, incluso las más difíciles, la ayudan a crecer. ¿Te está pasando algo parecido? Si sientes que todo te afecta más, que estás más emocional, más permeable, no lo reprimas, es parte de tu despertar. Estás reconectando con tu sensibilidad natural, esa que siempre estuvo dentro de ti, pero que habías aprendido a esconder para sobrevivir. La sensibilidad no es una carga, es una brújula, es la manera que tiene tu alma de indicarte qué lugares, personas o decisiones están alineados contigo y cuáles no. Aprende a honrar esa sensibilidad. Rodéate de ambientes que te nutran, personas que te comprendan, espacios que te respeten. Y si necesitas llorar, llora. Si necesitas emocionarte, hazlo. Porque cada lágrima que dejas salir es parte de tu limpieza interna. Sentir no es un error, es un poder. Y si hoy estás sintiendo más que nunca, es porque estás empezando a vivir de verdad. Eso, alma sensible, es una señal clara de que estás despertando espiritualmente. Señal número 6. Comienzas a interesarte por temas espirituales sin saber por qué. Un día cualquiera, casi sin darte cuenta, te descubres buscando algo diferente. Dejas de sentir interés por lo de siempre. Las series vacías ya no te entretienen, las conversaciones superficiales te aburren, y en cambio empiezas a sentir una curiosidad extraña por temas que antes nunca habías considerado. Te atraen los libros de crecimiento interior, los documentales sobre energía, el significado de los sueños, los videos de meditación. Te interesa saber qué son los chakras, cómo funciona la ley de la atracción, qué es la conciencia. Y no sabes por qué, pero te absorbe. Te emociona. Te sientes como un niño pequeño descubriendo un mundo nuevo. Esa es una de las señales más comunes del despertar espiritual. El alma empieza a recordar. Y esa curiosidad es el primer llamado. No se trata de convertirte en experto, ni de adoptar una religión o una filosofía. Es más simple, es más auténtico. Es tu ser interior diciéndote hay algo más allá de lo visible. Y quiero conocerlo. Y no solo eso. También comienzas a hacerte preguntas diferentes. Ya no te conformas con lo que te dijeron.
Quieres entender por ti mismo. Te preguntas, ¿quién soy más allá de mi nombre? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Por qué sueño lo que sueño? ¿Qué es el alma? Esas preguntas no aparecen porque sí. Surgen cuando tu conciencia empieza a expandirse, y una conciencia expandida ya no puede volver a vivir como antes. Te contaré la experiencia de Marcos, un hombre de 40 años. Trabajaba en una empresa de tecnología. Su vida era lógica, estructurada, muy racional. Pero tras la pérdida de su padre, algo se activó dentro de él. Empezó a tener sueños intensos, sensaciones extrañas, momentos de profunda reflexión. Un día, sin saber bien por qué, se compró un libro sobre vidas pasadas, luego uno sobre meditación, luego otro sobre energía, y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Era como si cada libro me recordara algo que ya sabía. No lo entendía con la mente, lo sentía en el alma. Eso es exactamente lo que ocurre. Durante el despertar empiezas a recordar, no de forma lógica, sino vibracional, como si tu alma reconociera fragmentos de verdad que habían estado dormidos, y de ahí nace esa sed de saber más, ese impulso de mirar hacia adentro, de explorar otros niveles de realidad. No lo fuerces, no te exijas, solo sigue la curiosidad con amor. Porque esa curiosidad es una guía, es el hilo invisible que te está llevando de vuelta a ti. Si ahora mismo te sientes atraído por lo espiritual, aunque no sepas por qué, si sientes que lo material ya no basta, si algo dentro de ti quiere entender más allá de lo evidente, estás empezando a recordar tu verdadera naturaleza. Y eso, sin duda, es una señal clara de que estás despertando espiritualmente. Señal número 7. Cambios en tus relaciones personales. Una de las señales más impactantes y, a veces, dolorosas del despertar espiritual es lo que sucede con tus relaciones. Personas que antes eran tu mundo, ahora se sienten lejanas. Conversaciones que antes fluían con naturalidad, ahora te resultan vacías. Lugares, dinámicas, incluso vínculos que eran parte de tu día a día, de repente comienzan a sentirse pesados, forzados, fuera de lugar. Y entonces te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no me siento conectado con la gente de siempre? ¿Será que estoy cambiando demasiado? ¿O será que los demás ya no me entienden? La respuesta es más simple de lo que parece. Cuando tú cambias, todo a tu alrededor comienza a cambiar también. Cuando tu vibración sube, algunas relaciones que estaban basadas en la vieja versión de ti simplemente dejan de sostenerse. No es que dejes de amar a esas personas, no es rechazo, es crecimiento, es evolución. Y muchas veces este proceso puede doler, porque tal vez tienes que soltar amistades de años, familiares cercanos, incluso relaciones de pareja. Y no porque quieras, sino porque sientes en el alma que ya no están alineados con tu camino. No hay juicio, no hay odio, solo una distancia que nace de la diferencia energética. Tú empiezas a buscar profundidad, autenticidad, paz. Y si esas personas aún viven en la superficie, en la queja, en el juicio o en la inconsciencia, el lazo se debilita. Te contaré el caso de Andrés, un joven de 32 años. Durante muchos años vivió rodeado de amigos, fiestas, vida social intensa. Pero cuando empezó a hacer yoga, a meditar, a leer sobre conciencia, algo cambió. Sus amigos comenzaron a burlarse. Le decían que estaba raro, que se había vuelto aburrido. Al principio intentó mantener todo igual, pero su cuerpo le decía otra cosa. Sentía cansancio, incomodidad, incluso angustia después de salir con ellos, hasta que un día entendió. No tenía que luchar, no tenía que convencer a nadie, solo tenía que honrar su proceso. Soltó a esos amigos con gratitud, y tiempo después
Comenzaron a llegar nuevas personas, más alineadas, más conscientes, personas con las que podía ser él mismo, sin máscaras. Esa es la clave. Cuando sueltas desde el alma, no te quedas vacío. Te abres a nuevas conexiones. Y no solo se trata de soltar personas. A veces se transforman las relaciones que ya tienes. Tal vez tu pareja empieza a verte diferente. Algunos familiares se alejan, pero también hay quienes deciden acompañarte en tu nuevo camino. El despertar también despierta a otros. Y ahí descubres algo hermoso, que no se trata de tener muchos vínculos, sino de tener vínculos verdaderos, que no importa cuántas personas estén a tu lado. Lo que importa es que puedas ser tú plenamente con ellas. Así que si hoy estás notando que tus relaciones están cambiando, si sientes que algunas personas ya no resuenan contigo, no te asustes, no te culpes, estás creando espacio. Estás haciendo limpieza energética y estás preparándote para atraer a quienes vibran en tu misma frecuencia, porque cuando tú cambias, el universo cambia contigo. Y eso, aunque duela al principio, es una señal hermosa y clara de que estás despertando espiritualmente. Señal número 8. Momentos espontáneos de paz sin razón aparente. Imagina esto. Estás caminando por la calle sin pensar en nada especial, cuando de pronto te invade una sensación de calma profunda. No hay música, no hay abrazos, no hay nada externo que lo provoque. Y sin embargo, sientes que todo está bien, como si, por unos segundos, todo tuviera sentido. Eso es una señal. Durante el despertar espiritual comienzas a experimentar pequeños momentos de paz profunda. Paz que no depende de nada ni de nadie. Paz que no tiene explicación lógica. Es como si tu alma, por breves instantes, tomara el control y dijera, tranquilo, aquí estoy, estás en casa. Estos momentos pueden ser fugaces, pero son intensos. Puedes estar mirando el cielo, lavando los platos, en medio del tráfico, y de repente un silencio interno lo cubre todo. Te sientes presente. Te sientes ligero, te sientes vivo, y no sabes por qué. Solo sabes que no quieres que se acabe. Eso es una muestra de que tu conciencia se está expandiendo. Ya no necesitas estímulos externos para sentir plenitud. Estás aprendiendo a encontrarla dentro de ti. Y lo más hermoso es que, aunque sean momentos breves, comienzan a multiplicarse. Aparecen con más frecuencia, en más lugares, con más claridad. Al principio puedes pensar, ¿será que me estoy desconectando de la realidad? Pero número, te estás conectando con la realidad más profunda, la que siempre estuvo ahí, debajo del ruido. Te comparto el caso de Fernanda, una mujer de 50 años que comenzó a meditar después de un proceso difícil de salud. Al principio le costaba mucho concentrarse. No encontraba el sentido. Pero una mañana, mientras estaba sentada en silencio, sintió una paz tan grande que comenzó a llorar. Me dijo que no había ninguna razón para sentirse tan bien, pero que, en ese momento, comprendió que todo estaba bien, que ella estaba bien, que no necesitaba nada más. Desde entonces, esos momentos de paz se volvieron más frecuentes, y aunque sigue teniendo problemas como todos, ahora sabe que hay un lugar dentro de ella al que puede volver. Siempre. Esa es la magia del despertar. Comienzas a descubrir que la paz no es algo que se busca, es algo que se recuerda, y a veces llega sin avisar, como un suspiro del alma, como una caricia invisible. Si hoy estás sintiendo eso, si a veces te detienes y sientes calma, aunque todo a tu alrededor esté igual, no lo ignores, no lo minimices. Eso es real. Eso es tu esencia hablando. Y es una señal preciosa de que estás despertando espiritualmente. Señal número 9. Comienzas a experimentar sincronicidades y casualidades significativas. Empiezas a notar que el universo parece estar hablándote
de maneras extrañas, sutiles, pero demasiado precisas como para ignorarlas. Ves números repetidos constantemente. 11, 11, 3, 3, 3, 2, 2, 2. Miras el reloj y siempre está en una hora espejo. Abres un libro y lees justo la frase que responde a lo que estabas pensando. Piensas en una persona y al minuto te escribe. Tienes una duda y al encender la radio alguien dice exactamente lo que necesitabas oír. Al principio te parece una coincidencia, pero luego te das cuenta de que no puede ser solo azar. Demasiado exacto, demasiado frecuente. Eso, alma despierta, es lo que se llama sincronicidad. Y es una de las señales más claras de que tu conciencia está entrando en otra frecuencia. Durante el despertar espiritual comienzas a ver que todo está conectado, que el universo no es un lugar caótico e indiferente, sino una red viva, inteligente, que responde a tu energía, una red que te guía, te responde, te acompaña. Estas sincronicidades son como señales en el camino, pequeñas pistas que te confirman que estás alineado, que no estás solo, que hay algo más grande que te sostiene. Te contaré una historia real. Matías, 39 años, comenzó su camino espiritual después de un accidente de coche que lo dejó varios meses en recuperación. Durante ese tiempo empezó a meditar y a leer mucho sobre espiritualidad, pero aún tenía muchas dudas. Una noche, justo después de meditar, pidió una señal. No algo espectacular, solo una señal pequeña de que no estaba imaginando todo. A la mañana siguiente, al salir a caminar, vio una mariposa posarse sobre su brazo. Hasta ahí, nada raro. Pero al llegar a casa, abrió el primer libro que tenía en su escritorio. Y la página decía: cuando estés listo para ver la verdad, una mariposa vendrá a recordarte que estás en el camino correcto. Me contó que se quedó paralizado. No por miedo, sino por una certeza profunda. Ahí entendió que no estaba solo, que alguien o algo le estaba hablando. Esto, que puede parecer fantasioso para la mente racional, es absolutamente común en el despertar, porque cuando tu alma se abre, el universo responde, y lo hace a través de estos pequeños milagros cotidianos. Los números repetidos, los encuentros improbables, las frases que parecen mensajes personalizados. No son casualidad, son guiños del universo. Son sincronías que solo puedes ver cuando estás presente, consciente, despierto. Y cuanto más atención prestas, más aparecen, porque tu frecuencia está afinada, estás receptivo. Si estás viendo sincronicidades, no lo ignores, tómalo como una conversación, haz una pausa, pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué necesito ver? Confía en que el universo te está hablando en su propio lenguaje y que si escuchas con el corazón, siempre sabrás hacia dónde ir, porque esas casualidades no son casualidad, son señales y son una confirmación luminosa de que estás despertando espiritualmente. Señal número 10. Sientes un profundo deseo de encontrar tu propósito. Algo dentro de ti empieza a gritar, suave pero insistente: quiero algo más. No más cosas materiales, no más validación externa. Quiero sentido, quiero propósito. Y no es un capricho, es un llamado, un susurro del alma que ya no puedes ignorar. Durante el despertar espiritual, muchas personas comienzan a cuestionarse el porqué de todo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué vine a hacer realmente? ¿Estoy cumpliendo con mi misión en esta vida? Y esas preguntas no son simples curiosidades, son señales de que tu alma está lista para alinearse con algo más grande. De pronto ya no te satisface simplemente tener un trabajo, pagar tus cuentas, seguir la rutina. Ahora quieres impactar, aportar, servir. Quieres vivir con propósito. Y eso puede generar una especie de inquietud interior, porque aunque tu vida externa esté en orden,
Por dentro sientes que falta algo esencial. Puede que sigas haciendo lo mismo, pero ya no lo haces con entusiasmo. Sientes que estás llamado a algo más. Aunque no sepas qué es exactamente, sabes que no puedes seguir ignorándolo. Este deseo de propósito es una señal de madurez espiritual. Es cuando dejas de preguntarte ¿qué puedo conseguir? Y empiezas a preguntarte ¿qué puedo dar? Te contaré la historia de Elena, una mujer de 46 años que trabajaba como contadora. Llevaba más de 20 años en la misma empresa. Tenía seguridad, rutina, estabilidad, pero también una sensación constante de vacío. Un día, después de ver un documental sobre vidas pasadas, algo se encendió en ella. Empezó a recordar que, de niña, le encantaba cuidar animales, le fascinaba la naturaleza. Con el tiempo, había enterrado ese amor bajo años de exigencias y deberes. Comenzó a hacer voluntariado en un refugio de animales. Después, estudió terapia floral y hoy se dedica a acompañar personas en procesos de sanación emocional con animales. Dice que nunca se sintió tan viva como ahora y que todo comenzó con una pregunta. ¿Qué sentido tiene todo esto? Así es como ocurre. El propósito no siempre aparece como una revelación. A veces se revela poco a poco, cuando sigues la curiosidad, cuando te atreves a escuchar esa voz interna. No necesitas cambiar de vida de un día para otro, pero sí necesitas honrar esa inquietud, porque ignorarla solo genera más vacío. Si hoy sientes que lo que haces ya no te representa, si hay una parte de ti que anhela servir, crear, ayudar, enseñar, sanar, construir algo con alma, escúchala. Esa voz es real y es una señal clara de que estás despertando espiritualmente. Tu propósito no es algo que se encuentra, es algo que se recuerda. Y cuando lo recuerdas, toda tu vida empieza a alinearse. Porque el alma, cuando vive con propósito, ya no sobrevive, vive de verdad. Señal número 11. Sientes una conexión profunda con todo lo que te rodea. De repente algo cambia en tu forma de mirar el mundo. Estás en la naturaleza y sientes que los árboles te miran. Ves a un animal cruzando el camino y te emociona, como si pudieras sentir su alma. Miras el cielo, el mar, las estrellas, y en lugar de sentirte pequeño, te sientes parte de todo. Esta sensación de conexión es una de las señales más bellas y transformadoras del despertar espiritual. Ya no te sientes separado, ya no sientes que tú eres tú y el mundo es otra cosa. Comienzas a comprender, no con la mente sino con el corazón, que todo está unido, que tú eres la tierra que pisas, el aire que respiras, el otro que tienes enfrente, y eso transforma todo. Ya no puedes hacerle daño a otro ser vivo sin sentirlo en ti. Ya no puedes ignorar el dolor del mundo porque lo sientes como propio, pero tampoco puedes evitar conmoverte con la belleza. Una flor, una risa, una mirada. Se vuelven sagradas. Es como si tu alma empezara a reconocer que la separación fue una ilusión. Y eso, aunque parezca simple, cambia por completo la manera en que vives. Te contaré el caso de Samuel, un hombre de 60 años. Después de jubilarse, cayó en una especie de vacío existencial. Sentía que ya no tenía un rol, una meta, un lugar, hasta que un día, en una caminata por el bosque, se detuvo frente a un árbol enorme, y sin saber por qué, comenzó a llorar. Sintió que ese árbol estaba vivo, consciente, conectado con él. Me dijo, fue como si por primera vez entendiera que yo no estoy solo, que todo está unido, que soy parte de algo inmenso. A partir de ese día comenzó a cambiar su forma de vivir. Pasó más tiempo en la naturaleza, empezó a cuidar un jardín, se interesó por el budismo y sobre todo dejó de sentirse aislado, porque entendió que la vida nunca estuvo afuera, siempre estuvo en todo. Esa es la experiencia de muchos. Empiezas a ver que cada ser tiene su lugar,
que no hay jerarquía entre tú y una flor, que no hay distancia entre tú y una montaña, y que lo que haces a otro, te lo haces a ti. No necesitas hacer un gran esfuerzo para sentir esto, solo necesitas estar presente, observar, escuchar, sentir, y de pronto lo sabrás. Tú eres el universo, viviendo una experiencia humana. Si hoy te sientes más conectado con todo, si algo dentro de ti se abre cuando ves la vida en su forma más simple, si ya no puedes separar tu existencia del mundo que te rodea, esa no es imaginación, esa es sabiduría espiritual. Es tu alma recordando de dónde viene. Y es una señal clara, pura, profunda, de que estás despertando espiritualmente. Señal número 12. Empiezas a aceptar el presente tal como es antes. Vivías corriendo, siempre persiguiendo algo. El próximo logro, la próxima meta, la próxima relación, el próximo fin de semana. O escapando del pasado, de los errores, de los recuerdos, de las heridas. El presente era solo un puente, un lugar por el que pasabas deprisa, sin quedarte demasiado tiempo. Pero un día algo cambia. Empiezas a sentir que ya no necesitas estar en otro lugar, que lo que estás viviendo, aunque sea difícil o incómodo, tiene un sentido. Y por primera vez, respiras profundamente. Y estás aquí. Eso, alma despierta, es una señal poderosa de transformación interior. Es cuando dejas de luchar contra lo que es y empiezas a confiar en el proceso de la vida. No significa resignarte, no significa dejar de tener sueños o metas. Significa que dejas de pelear con el momento presente, que aceptas que lo que está ocurriendo es lo que tiene que ocurrir ahora, que cada experiencia, por más incómoda que sea, está moldeando tu conciencia. Te cuento el caso de Inés, una mujer de 55 años que perdió su trabajo después de 20 años en la misma empresa. Al principio se sintió devastada, se cuestionó todo, pero algo dentro de ella le dijo que no luchara, que confiara. Y así lo hizo. Empezó a meditar, a leer, a salir a caminar todos los días, simplemente observando, y descubrió que nunca había vivido con tanta paz. Me dijo, por primera vez en mi vida no estoy persiguiendo nada, solo estoy aquí, y eso me basta. Eso es lo que ocurre cuando despiertas. Descubres que la plenitud no está en llegar, sino en estar. No en conseguir, sino en ser. Y empiezas a agradecer cosas que antes dabas por sentado. El sol sobre tu piel, una taza de té, el sonido del viento, una conversación sincera. Vivir el presente se vuelve tu práctica espiritual, tu refugio, tu medicina. Y claro, a veces la mente vuelve al pasado o corre al futuro, pero ya no la sigues, la observas, la comprendes, y con suavidad regresas, porque sabes que todo ocurre aquí, en este instante. Si hoy te descubres más presente, si ya no necesitas controlar todo, si puedes mirar tu realidad, aunque no sea perfecta, y decir, está bien así, entonces estás entrando en una nueva dimensión de conciencia, una donde la paz no depende de las circunstancias, sino de tu conexión con lo que es. Esa aceptación tranquila, humilde, poderosa, es una señal profunda de que estás despertando espiritualmente. Señal número 13. Tu intuición se vuelve más fuerte y clara. Empiezas a saber cosas sin que nadie te las diga, a sentir que algo no está bien, aunque todo parezca normal. O, por el contrario, a tener la certeza de que un camino es el correcto, sin ninguna razón lógica. Y lo más increíble es que, cuando sigues esa corazonada, esa voz suave y firme dentro de ti, las cosas salen bien. Eso, alma consciente, es tu intuición despertando. La intuición no es una magia, tampoco es un privilegio de unos pocos. Es una capacidad natural del ser humano que muchas veces queda dormida, porque hemos aprendido a confiar solo en la lógica,
en los datos, en la razón. Pero cuando tu alma empieza a despertar, esa voz interior vuelve a activarse y te das cuenta de que siempre estuvo ahí, esperando a que la escucharas. Tu intuición es tu brújula. No grita, no exige, no empuja, susurra, propone, guía. Y cuando aprendes a confiar en ella, tu vida cambia. Dejas de buscar respuestas afuera. Ya no necesitas tanta validación, tanto consejo, tanta comparación. Porque hay algo dentro de ti que sabe. Sabe cuándo sí y cuándo no. Sabe quién te hace bien y quién no. Sabe qué camino seguir, incluso en medio de la niebla. Te contaré el caso de Mariana, una joven de 30 años. Durante años vivió haciendo lo que debía hacer. Estudió lo que sus padres querían. Trabajó en lo que le aseguraba estabilidad. Pero siempre había una voz interna que le decía: este no es tu camino. La ignoró por años, hasta que un día, en medio de una meditación, esa voz fue tan clara que no pudo seguir negándola. Le pedía que cambiara de rumbo, que confiara. Renunció. Se fue a vivir al campo. Comenzó a estudiar herbolaria, a escribir, a compartir lo que aprendía. Y aunque su vida cambió por completo, me dijo: ahora no tengo certezas externas, pero tengo paz. Y eso, para mí, es la señal de que estoy donde debo estar. Así actúa la intuición. No siempre te da garantías, pero te da paz. Y cuando aprendes a reconocer esa paz, aunque no tengas el control, sabes que estás alineado con tu alma. Si hoy estás empezando a sentir más, si tu intuición te habla más fuerte, si ya no puedes ignorar esa corazonada que se repite una y otra vez, entonces estás activando una de las herramientas más poderosas del alma: despierta. Confía. Porque cuando escuchas a tu intuición, estás escuchando a tu esencia más pura. Y eso, sin duda, es una de las señales más claras y hermosas de que estás despertando espiritualmente. Si has llegado hasta aquí, alma hermosa, quiero que tomes un momento, solo para ti. Respira profundo. Cierra los ojos, si puedes, y date un instante para sentir todo lo que ha despertado en ti durante este viaje. Hemos recorrido juntos 13 señales del despertar espiritual. Y si has resonado con muchas de ellas, si sentiste que algunas te describían por completo, quiero que sepas algo muy importante. No estás solo. No estás sola. Miles, millones de almas en este momento están viviendo lo mismo que tú. Están sintiendo esa incomodidad interna. Están soltando lo que ya no les pertenece. Están buscando algo más allá del ruido, más allá de las apariencias, más allá de lo superficial. Estás atravesando un proceso sagrado. No fácil, no lineal, pero profundamente verdadero. Despertar no significa tener todas las respuestas. Significa empezar a hacer las preguntas correctas. Despertar no significa vivir sin dolor. Significa aprender a atravesar ese dolor con conciencia. Despertar no significa convertirse en alguien nuevo. Significa volver a ser quien siempre fuiste, pero habías olvidado. A partir de hoy, tal vez no veas el mundo igual. Tal vez empieces a escuchar más tu alma, a confiar más en tu intuición, a elegir con más amor y con más verdad. Y si en algún momento del camino te sientes perdido, si sientes que no avanzas, que retrocedes, que te confundes, no te juzgues, no te desesperes. El despertar no es una línea recta, es una espiral. A veces subes, a veces bajas, a veces estás en calma y a veces en caos. Pero cada paso, cada emoción, cada caída, forma parte del viaje. Confía, confía en ti, confía en el proceso, confía en que todo está ocurriendo exactamente como debe ser. Y si este video te ayudó, si te acompañó, si sentiste que no estás solo, suscríbete al canal. Déjame en los comentarios cuál de estas señales has vivido, qué estás sintiendo, qué necesitas. Estaré aquí, leyendo, respondiendo, acompañando.
Porque este espacio no es solo un canal, es una comunidad de almas despiertas, una red de conciencia, un lugar seguro para recordar quiénes somos. Gracias por estar, gracias por sentir, gracias por despertar. Nos vemos muy pronto.